tal? Muy buenas tardes. Qué placer volver a reencontrarnos en este 18º Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo Pilar. Muchos temas para tratar a lo largo de esta tarde con muchas charlas muy interesantes en este nuevo espíritu que tiene este congreso, que tiene que ver con el Big Bang y con buscar nuevos ecosistemas de aprendizaje. Justamente ahí vamos a enfocarnos, y después de la pandemia especialmente, más allá de todo lo que tiene que ver con la educación, el tema que apareció en estos últimos tiempos, en especial con los niños y adolescentes, tiene que ver con la revinculación. Y de eso se tratará esta próxima charla, del proceso de revinculación desde una mirada integral. Y a cargo de esta charla estará la licenciada Andrea Saporiti. Ella es licenciada en Psicología de la UCA, tiene una maestría en familia en España, es docente, tiene amplia experiencia en el área clínica y en el área educacional. Así que la recibimos con esta cálida bienvenida a la licenciada Andrea Saporiti. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Noelia, por la presentación, y bueno, y gracias al Polo Educativo por esta invitación y esta posibilidad de encontrarnos justamente para poder reflexionar sobre estos nuevos tiempos que nos tocan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, un poco el tema puntual de esta ponencia tiene que ver con esto que hacía hincapié Noelia en el título, ¿no? En la revinculación, en el proceso de revinculación desde una mirada integral, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto emocional, en un tiempo que es realmente novedoso para todos. Y cuando hablamos de proceso, entendemos que lleva tiempo, ¿no? Lleva un tiempo que no es de un día para el otro, y como todo proceso desde el punto de vista psicológico, sabemos que los procesos van de adentro hacia afuera. Eso significa que necesitamos hacer una pausa, hacer un poco de silencio para poder escuchar cómo ir procesando aquellas situaciones que vamos atravesando. Y el vínculo tiene que ver con algo que es muy importante. A mí me encanta el significado de las palabras, porque justamente cuando uno conoce la etimología de las palabras, entiende cuál es su sentido y justamente su significado. Y el vínculo tiene que ver justamente con esta palabra que viene del latín vinculum, que significa atadura, que significa unión. Es esa atadura con el otro, donde hay una relación bidireccional, donde también tiene que ver con la historia que se pone en juego, y donde en esa atadura invisible que tiene que ver con ese vínculo que me relaciona con el otro, se va gestando todo un proceso de aprendizaje, un proceso emocional, un proceso cognitivo, que tiene que ver con esto que va sucediendo en el aula y en el proceso de aprendizaje, donde ustedes como docentes están en un lugar, por un lado privilegiado, y por otro lado de alto nivel de desafíos, sobre todo en estos tiempos. Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, teniendo claro que proceso implica tiempo, y que de alguna manera ese tiempo de revinculación. ¿Y por qué de revinculación? Porque hay un montón de cosas que nosotros conocemos, pero que ahora vuelven a plantearse de un lugar distinto. Y esto implica un tener que volver a pensar cómo vincularnos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el diagnóstico de situación en el cual estamos hoy inmersos, que no podemos escapar de plantearlo, porque es una situación, por un lado, novedosa, por otro lado, nueva, y por otro lado, es lo que todos estamos atravesando. O sea, esto significa que por primera vez en la historia, los alumnos, los docentes, los padres, las familias, la comunidad, la sociedad y el mundo están atravesando lo mismo. Y esto implica que tenemos que tener en cuenta, bueno, qué fue lo que vino sucediendo. Vieron que en la actualidad los tiempos de verbo son un poquito complicados, ¿no? Los gerundios pareciera ser que vinieron para quedarse, y en este vamos viendo, ¿no?, que está tan instalado. También tenemos que hacer un recorrido, una retrospectiva de qué fue lo que fue sucediendo a lo largo de estos 2 años de pandemia. Y ya hay muchos estudios
que nos van mostrando sobre todo en qué situación emocional se encuentran los niños, los adolescentes y también los adultos. Hay trabajos muy interesantes planteados por la ONU, por UNICEF, por la Cruz Roja, por INECO, donde como denominador común plantean que en líneas generales los jóvenes, los niños y los adolescentes se encuentran en un estado de vulnerabilidad emocional muy grande. ¿Y qué significa la vulnerabilidad emocional? Significa un estado de un nivel de angustia, de ansiedad, de estrés muy alto, no solamente... Ya retomaremos en segundos nada más la reconexión con Andrea Saporiti, se ha desconectado. Bueno, esto pasa en la virtualidad, nos pasa a todos los docentes, nos ha pasado durante estos años de pandemia y es algo a lo que, bueno, nos tuvimos que aprender a adaptar. Acá Mientras, estoy. recordando, hola Andrea, ahí estás, es lo que pasa Volví. todo el tiempo con la tecnología. Ya estamos todos acostumbrados, pero bueno, perdón. Dependemos de San Internet. Mientras tanto, yo le cuento a todos los participantes del Congreso que le pueden dejar a Andrea sus preguntas, que las pueden escribir a través de la plataforma y así nos van a llegar a nosotros. Así que al finalizar la exposición, Andrea va a responder, por supuesto, las preguntas y también la pueden seguir en las redes sociales, por ejemplo, en andy.saporiti en Instagram, tiene su página de internet, andrea.saporiti, así que bueno, ahí ya estamos con, después del momento, ya estamos para seguir escuchándote, Andrea. Ok, buenísimo. Bueno, lo que les estaba comentando era que hay un montón de estudios que hoy ya dan cuenta de la situación emocional en la cual se encuentran los jóvenes, los adolescentes y los niños, y es muy interesante porque esta vulnerabilidad emocional de la cual les estaba hablando tiene que ver con estados de ansiedad, de depresión, de angustia, que paralelamente también los adultos, en este caso los padres, los docentes, también estamos transitando. Y esta, de alguna manera, situación simultánea implica un tener que pararse en otro lugar para poder pensar cómo generar esta revinculación y cómo lograr que después de 2 años de pandemia, donde justamente las redes sociales y las clases por Zoom tomaron un protagonismo inmenso, fueron generando, por un lado, el alto beneficio de permitir que se pudiera seguir, en algunos casos, con la escolaridad, en otro hay un altísimo número de niños y jóvenes que han quedado sin esta posibilidad, pero sin embargo se ha perdido algo que es clave en el vínculo, que tiene que ver con la corporalidad. Eso que significa el poner el cuerpo en la situación. Y 2 años ha sido mucho tiempo, y esto va a dejar secuelas que seguramente iremos viendo a lo largo del tiempo, donde si bien ahora ya hay algunas que empiezan a aparecer, muchas otras irán surgiendo. Y para esto me parece que es muy importante que como adultos docentes y adultos padres, de alguna manera nos vayamos preparando para poder ir viendo cómo ir no solo enfrentando, sino transitando esta situación donde también somos parte. ¿Por qué? Porque hay un punto que no podemos olvidar y que me parece que es clave, que todavía estamos transitando un duelo de fondo. Un duelo donde no solamente tiene que ver con las pérdidas afectivas reales que cada uno haya tenido que transitar, sino fundamentalmente por la pérdida de lo conocido. Estamos ante un nuevo planteo del mundo, si se quiere, que implica un tener que reacomodarnos a algo nuevo con elementos que podemos observar que siendo conocidos pareciera ser que no nos sirven. Y este tener que renunciar, ¿sí? Y renunciar, valga el juego de palabras, a lo conocido implica una reacomodación muy profunda desde el punto de vista emocional. Entonces, cuando renunciamos, ¿qué significa? Significa que lo podemos mirar también desde una mirada positiva y es volver a enunciar. Esto significa renunciar a lo conocido para poder enunciar algo nuevo. Sin embargo, no significa que descartemos todo lo que ya conocemos, porque para poder plantear nuevas formas de vincularnos, vamos a partir de aquello que de alguna manera cada uno de nosotros
tiene en su haber, tiene en su interioridad, y que va a ponerse en juego en la relación con el otro. Entonces, esta nueva forma de revincularse va a implicar fundamentalmente entender que este nuevo paradigma tiene que ver con poder conectarnos de alguna manera con el otro, reencontrarnos con el otro en su totalidad. ¿Y esto qué significa? Significa que así como el año pasado y quizás el otro tratamos de aprender sobre las nuevas tecnologías y sobre todo lo que tenía que ver con distintos modos de comunicarnos a través de las redes, y esto llegó para quedarse y tiene altos beneficios y no va a quedar atrás, probablemente hoy necesitemos volver a encontrarnos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista de lo que es el lenguaje no verbal. Porque la realidad es que sobre todo muchos chicos, y chicos sobre todo chicos, de primaria podríamos decir y de jardín, fueron perdiendo la capacidad de poder decodificar el lenguaje no verbal. Y esto va a requerir de todo un trabajo que se va a ir desarrollando de a poquito. Por eso a mí me parece que uno de los puntos fundamentales para ir trabajando esto es, primero que nada, hacer como una pausa, volver a lo simple, a las cosas que tienen que ver con recuperar la confianza. ¿Y esto qué significa? Significa que para poder revincularnos tenemos que recuperar ese espacio de confianza con el otro, donde el otro pueda sentirse registrado en su totalidad. Y en esto no tenemos que olvidarnos que, si bien yo sé que todos ustedes tienen una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con recursos socioemocionales, con actividades que tienen que ver con este poder vincularse desde ese lugar, creo que hay un punto que es clave que no debemos olvidar, que somos una unidad. ¿Y qué significa ser una unidad? Significa que para que haya confianza tiene que haber cierta correlación con aquello que vamos transmitiendo. Es decir, que aquello que transmito con la palabra, aquello que transmito con el gesto, que sería el cuerpo, y aquello que transmito con la emoción, tenga un cierto nivel de coherencia, porque esto es lo que los chicos están necesitando. Uno de los datos que daban las encuestas, que realmente me pareció sumamente importante rescatar, es que no solamente hay un alto nivel de ansiedad, sino también de mucha desesperanza, de mucho susto a no saber qué les va a deparar la vida. Y ahí es donde me parece que es clave que también nosotros como docentes y como directivos de escuelas y demás, podamos detenernos un poquito para repensar entre todos cómo transmitir nuevamente esa confianza y esa esperanza en la vida. Más allá de la currícula que uno tiene que planificar, más allá de la materia que cada uno tenga que dar, y más allá de el año que le toque acompañar, creo que de fondo no nos tenemos que olvidar que aquello que uno esté convencido va a ser lo que va a llegarle a ese chico o a esa chica a lo largo de todo el año escolar. Y me parece que ahí es fundamental que también nosotros nos preguntemos cómo recuperar esa confianza, cómo volver a recuperar la confianza en un mundo que está en pleno proceso de cambio, donde hay muchas cosas que ya no nos sirven, como decíamos antes, y por eso tenemos que renunciarlas y tenemos que resignificarlas. Hay otras que sí tenemos que tomar, y acá me parece que esto está muy vinculado un poco con el planteo de este congreso, que tiene que ver con los ecosistemas, ¿no? Esos espacios de vinculación donde se va evolucionando y donde todos forman parte de una red donde cada uno va aportando lo propio. Y ahí es donde me parece que es fundamental poner la mirada, para poder después encontrar cuáles son las estrategias concretas para llevar a cabo según con la edad que nos toque estar delante, ¿no? Como poder también darnos ese espacio de preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo transitamos todos estos 2 años? ¿Cómo vuelvo al aula? Porque el aula, por más que tenga las mismas características conocidas, no va a ser exactamente igual. Hoy la tecnología va a estar
inmersa, pero también el modo de vincularme, de poner el cuerpo en la presencialidad, va a ser completamente distinta. Teniendo en cuenta entonces estos resultados de estas encuestas, que son trabajos muy recientes y que se van a seguir haciendo y que nos van a dar de alguna manera un panorama general de dónde estamos parados, también me parece que es clave no perder de vista cómo estamos cada uno de nosotros y cómo queremos volver a ese espacio áulico y para poder revincularnos de una manera distinta. Hoy una de las cosas que yo observo mucho, y sobre todo lo observo en el consultorio, es que por momentos pareciera que hay una enorme resistencia a comprender que las cosas son diferentes, a que los cambios están siendo. Por eso a veces nos cuesta mucho poder verlos, y esa resistencia implica querer poner como el mismo traje a una persona que ya tiene un cuerpo diferente. Entonces, hoy el aula me parece que es diferente y necesitamos encontrar una nueva manera de poner un traje donde todos formen parte de ese aprendizaje conjunto, de ese nuevo ecosistema donde lo que pienso, lo que siento, lo que haga, sea realmente, esté interrelacionado de tal manera que sea coherente, donde aquellas actitudes socioemocionales que tanto se venían trabajando antes de la pandemia, puedan estar sostenidas en valores fundamentales como por ejemplo la confianza, la compasión, la generosidad, el respeto, que impliquen sostener esas actitudes para poder reencontrarnos de una manera diferente y poder entre todos construir un espacio distinto. ¿Por qué? Porque justamente nos vamos a encontrar con chicos desganados, con chicos que no le ven mucho sentido a la vida, y si bien no es la función del docente ni de la escuela transmitirlo, sí quizás puede ser un espacio donde se pueda ayudar a través de la currícula a trabajar esto que tiene que ver con cómo me ubico en este nuevo mapa que nos toca transitar. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas situaciones de cambio, muchas situaciones diferentes que han implicado tener que reacomodarse. Obviamente que cuando uno está transitándolo es muy difícil observarlo. Entonces, me parece que otro de los puntos claves es también el trabajo conjunto entre los docentes para poder ayudarse, para poder también generar como no solamente ese kit emocional que uno trabaja a veces con los chicos, que tiene que ver con espacios de escucha activa, con espacios de diálogos, con poder preguntar, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? De poder registrar qué siento, qué pienso, cuáles son las emociones, sino también entre los adultos y entre los docentes, poder plantear pequeños espacios. Yo sé que los espacios en los colegios y en las escuelas a veces es muy complejo y uno tiene que respetar una planificación, pero para que eso se pueda realmente plasmar, creo que es fundamental no olvidarnos quiénes somos, no olvidarnos que cada uno, ¿sí?, de los actores que forma parte de este momento es una persona única, propia, que tiene una originalidad que va a ser necesaria poner en juego para poder entre todos ir rearmando ese espacio vincular. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la medida en que hay una confianza básica, ¿no?, como planteaba Erickson cuando un bebé nace, ¿no?, para ponerlo como analogía, necesita ir desarrollando esa confianza básica que va a ser la matriz que le va a permitir el desarrollo psicológico. En el área del aprendizaje también necesitamos generar esa confianza básica que permita que el aprendizaje pueda ser internalizado, pueda ser vivenciado y por lo tanto pueda ser aprendido. Y fíjense que la palabra confianza es una palabra que encierra un montón de contenidos en sí mismos que me parece que estaría bueno poder
desplegar y poder desarrollar, ¿no? Si acá tuviéramos una pizarra y jugáramos un poquito con las imágenes y escribiéramos la palabra confianza y la separáramos con fianza, fíjense que fianza significa en orden de lo económico, sería un sinónimo de crédito, ¿no? Cuando uno fía a alguien, le da crédito, cree, ¿sí?, que va a ser devuelto. Desde el punto de vista psicológico y emocional, sobre todo, la confianza significa creo en vos, creo en vos, creo en tus posibilidades, creo en tu capacidad, creo que valés. Esa autovaloración y esa valoración que el otro me va dando para que se pueda dar esa autovaloración está basada en esa confianza básica. Y esa confianza es necesaria para que se vaya desarrollando en todas las áreas. Si bien es cierto que la función del docente es poder dar distintos conocimientos para que sean internalizados, cuando están basados en esa confianza, la internalización de ese conocimiento queda para siempre. Es como ese registro de aquel docente que me acompañó o de aquel docente que me inspiró para seguir tal carrera, porque de alguna manera, y acá vuelvo otra vez a este concepto de integralidad y de unidad, de alguna manera el docente frente al aula va a hablar de sí mismo, más allá de la materia que esté dando. Entonces, es muy importante volver al punto que les decía antes, ¿no? También poder darnos una pausa, detenernos y preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo también nosotros estamos transitando toda esta situación? ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Cómo podemos darle una vuelta y encontrar también nosotros ese sentido que pueda ser transmitido aunque esté dando una clase de matemática? ¿Cómo puedo transmitirle la interrelación de esa materia con la vida misma? Porque me parece que hoy más que nunca necesitamos generar esos espacios. ¿Para qué? Para que justamente cada uno de estos chicos y cada una de estas chicas pueda encontrarse y pueda encontrarle esa vuelta que tiene que ver con salir de ese estado de estar encerrados. Porque fíjense que en algún punto la pandemia generó, esto lo planteaba UNICEF, ¿no? Planteó huellas imborrables que tienen que ver con este encierro, y no solamente el encierro, porque no se podía salir concretamente, sino también el encierro propio de la etapa, por ejemplo, adolescentes, aquellos docentes que les toque trabajar con adolescentes, donde esa superposición de encierros generó mucho temor en los adolescentes, sobre todo, a salir al mundo. Y ahí es donde me parece que es clave que podamos, de alguna manera, un poquito inspirarlos en que la vida continúa, en que la vida sigue valiendo la pena, aunque a veces tampoco sepamos muy bien dónde estamos. Y me parece que esa confianza que es clave poder transmitir requiere de un trabajo interno, personal, y de un trabajo también de red y grupal de la institución, de cada uno de los grupos docentes, donde puedan también armar una red de contención. Me parece que parte de este nuevo paradigma y parte de estos nuevos ecosistemas de aprendizaje tienen que ver con este paradigma del trabajo en red, donde cada uno se va ayudando, donde cada uno va aportando. ¿Para qué? Para poder acompañar en el proceso de educación. Fíjense que la palabra educación, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿sí? Usaré, significa sacar de adentro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que sacar de adentro? Aquello que está, aquello que es propio de cada uno, donde en ese juego, de alguna manera, de aquello que uno va aportando por experiencia, por conocimientos, por práctica, por profesión docente, se va entrelazando con aquello propio que tiene cada uno de los alumnos, y en ese entretejido va surgiendo el conocimiento, el aprendizaje y la capacidad de poder simbolizar. Y hoy necesitamos esta revinculación basada en la confianza para poder darle un sentido y un significado a todo lo que venimos transitando. Por eso es que
vuelvo a repetir, me parece que es clave que podamos darnos ese espacio para preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo sigo? ¿Sí? ¿Cómo voy a pararme? Igual que antes de la pandemia, seguramente ya no, porque algo nos atravesó y algo nos está atravesando. Y ahí me parecía también importante, que yo no lo nombré, pero creo que está bueno que lo profundicemos un poquito más, que tiene que ver con este duelo de fondo. Y el duelo lleva tiempo. Y los duelos significan, de alguna manera, aprender a convivir con aquello que ya no está. Y que no va a volver. No va a volver la misma forma que teníamos de trabajar. Si bien, por suerte, vamos a volver a la presencialidad, creo que lo virtual ya también está para quedarse. De hecho, lo estamos haciendo en este momento, y esto permite que muchas personas que quizás hoy no pueden estar, puedan ver esta charla en otro momento, y creo que eso está buenísimo, pero a la vez creo que permitirnos ese espacio de duelo significa darnos tiempo. Y en esto me parece que es clave no perder de vista que el tiempo requiere proceso, vuelvo a repetirlo, y los duelos llevan su tiempo. Entonces, este va a ser un año probablemente muy diferente al anterior, muy diferente al primer año de la pandemia, pero muy diferente a lo que conocíamos antes de la pandemia. Por eso creo que es fundamental, como tercer punto de estas estrategias de alguna manera, tener en claro que si bien hay una planificación que hay que seguir y hay que cumplir, porque los chicos necesitan recobrar un poquito de tiempo perdido, también creo que es clave que puedan dar pequeños espacios dentro del aula para poder de alguna manera conectarse con lo que a cada uno le está sucediendo. Sin por eso que signifique que esto lleve toda una hora, ni mucho menos, para nada. Pero sí poder volver a mirarnos a los ojos, poder sonreír, poder preguntarle a alguno en particular cómo está. Me parece que el nivel de complejidad en el cual estamos inmersos es tan grande que sin querer hemos perdido la conexión con lo esencial y con lo simple. Y tenemos que retomarlo para ponerlo sobre la mesa. Por eso creo que hoy es clave, como parte también de este nuevo paradigma, una educación en el ser. Y en el ser como ser integral, ¿sí? Como esta unidad que implica esta correlación entre el pensar, el sentir, el hacer, entre lo que es el cuerpo, la mente, las emociones, entre esta unidad que implica el área afectiva, el área físico-corpórea, el área espiritual, entendida como esta capacidad de poder darle un sentido a aquello que estamos transitando. Me parece que si no partimos de esa base, todo lo demás que podamos ir construyendo probablemente corre el riesgo de caer o de caerse, o que no lo podamos sostener, porque necesitamos esa base sólida de confianza que permita generar esperanza. Y en estos tiempos es muy difícil generar esperanza cuando el nivel de incertidumbre sigue siendo alto. Por eso es que hay una enorme tendencia a querer volver a lo conocido, pero nos damos cuenta que lo conocido no da respuestas a lo que está sucediendo. Y eso es parte de estos nuevos ecosistemas, porque el ecosistema implica una transformación y una evolución. Y creo que este es el gran desafío con el cual nos encontramos. Somos parte de este nuevo transitar, y creo que tener la posibilidad de acompañar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, en este camino de descubrimiento. Fíjense que descubrir es sacar, ¿no? Cuando uno saca algo que está tapado, descubre, se asombra de lo que observa. Pero para esto necesitamos pausar, necesitamos entender que esto lleva tiempo y que es un proceso, y que esto no implica que esté separado de la currícula que tengamos que dar. Esto puede ir alineado como base. Y ahí es donde el desafío es encontrarle la forma. Y ahí es donde necesitamos ayudarnos entre todos. Por eso uno de los planteos en el título de la ponencia era desde una mirada integral e interdisciplinar. ¿Por qué interdisciplinar?
porque creo que hoy todos los necesitamos, cada uno desde el área que le corresponde, pero creo que es clave que podamos ayudarnos para poder ir construyendo, armando y desarrollando, según el lugar que a cada uno le toque trabajar, en esto que tiene que ver con el fondo y la base para poder construir algo que mejore no solamente la calidad de vida de las personas, sino tenga un proyecto hacia adelante. Obviamente que esto no es fácil, sobre todo porque nos encontramos también con situaciones de extrema vulnerabilidad en todos los órdenes, en el orden social, en el orden educativo, en el orden emocional, y esto va a implicar un tener que ir entretejiendo de a poco. Sin embargo, creo que hoy todos ustedes saben que las neurociencias ha avanzado enormemente y hay infinidad de estudios que demuestran que la neuroplasticidad existe, ¿sí? Y que la capacidad de poder ir desarrollando diferentes circuitos que permitan un mayor registro de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, creo que da cuenta de que esto es posible. Y este es el otro punto que me parece fundamental remarcar. Creo que es importante para que esto no quede en algo muy lindo y en el aire, y lo podamos bajar a situaciones concretas, empezar a trazar una nueva ruta. Las rutas tienen que ver con las rutinas, y entonces las rutinas son espacios que nos marcan y donde se pueden ir repitiendo situaciones que van generando a su vez un hábito que permite ser incorporado, y me parece que esa es una de dos claves fundamentales. Una, empezar a pensar qué rutinas asociadas a nuevos caminos, a nuevas rutas, podemos ir implementando en el aula de tal manera que lleven a este poder ir vinculándonos, ¿sí? Revinculándonos desde un lugar distinto. ¿Cómo nos vamos a saludar? ¿Cómo voy a mirar al otro? ¿Cómo voy a poner el cuerpo? ¿Sí? Son pequeñas cuestiones que tienen que ver con lo más simple. ¿Se acuerdan cuando uno enseña a un niño a lavarse los dientes o a guardar sus juguetes? Rutinas que, si en la medida en que se van repitiendo, van permitiendo que se vayan internalizando. Esto trasladado a las distintas etapas, creo que puede servir. Y el otro punto que va asociado con las rutinas es lo posible. Esto me parece que es fundamental. ¿Qué es lo posible? Porque a veces tenemos grandes proyectos, grandes ideas, espectaculares, pero cuando nos encontramos en la situación concreta, todo se desmorona. ¿Y por qué se desmorona? Porque en realidad a veces nos tomamos conciencia de lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo. Entonces, cada uno teniendo claro en qué situación está, cuál es en qué situación están aquellos alumnos a quienes voy a acompañar este año, cuáles son las acciones posibles que podemos implementar. Y eso va a depender de la capacidad creativa de cada uno, pero también va a depender de tener una clara conciencia de lo que está sucediendo. No solamente a nivel global, no solamente a nivel de los trabajos y las encuestas que nos sirven de referencia, sino cuál es el clima emocional con el cual nos encontramos en el aula, cuál es el clima emocional interno que yo estoy teniendo en este momento como docente, qué es lo que me está pasando. Y con estas variables, ¿cómo puedo jugar? Me parece que el juego tiene que volver a ocupar un espacio muy importante, porque el juego permite poner el cuerpo, permite poner las emociones, permite poner el pensamiento y permite poner la palabra. Y en la medida en que podamos ir poniendo en palabras aquello que está sucediendo, podremos encontrar nuevos recursos, podremos simbolizarlos, podemos ir abriendo a un montón de otras situaciones, estrategias y demás que van a hacer posible que esta vinculación permita sentar las bases de esa confianza básica para poder generar esperanza. Me parece que esto es clave para poder empezar el año
con calma, con tranquilidad, sabiendo que es un año nuevo, diferente, y poder ir con una actitud y una apertura hacia el asombro. Cuando uno se para frente a algo desconocido y se deja asombrar, va encontrando las respuestas. Pero para eso es clave también que nos ayudemos entre todos. Así que me gustaría, no sé si estamos bien con los tiempos, por supuesto si alguno quiere hacer alguna pregunta, perfectamente las puede ir haciendo. Me parece que con el tiempo estamos bien como para poder... ok. Me gustaría ir cerrando, ¿sí?, esta disertación con un cuento. Los cuentos a veces ayudan justamente a esto, ¿no? A poder simbolizar en una metáfora algo que tiene que ver con esto esencial y profundo, que creo que es clave que podamos cada uno retomar desde su lugar para poder encontrar el sentido, para poder transmitirle esperanza a los chicos, para mostrarles que la vida vale la pena, pero para eso es clave y fundamental que nosotros como adultos, como docentes, empecemos a encontrar también esas respuestas para poder ir transmitiéndolo, o simplemente para ir planteándolo como una búsqueda. Así que les voy a leer un cuentito, que es de Galeano, que seguramente muchos conocen, que dice así. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo, y a la vuelta contó. Dijo que arriba contemplaba la vida humana. Y entonces continuó y dijo, somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos son fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida, con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca a ellos se enciende. Este sería un poquito el mensaje final. Creo que el gran desafío para ustedes como docentes, como directivos, es encender ese fueguito que hay primero en cada uno de ustedes y después en cada uno de estos chicos que tienen la posibilidad de acompañar en un momento novedoso, en un momento donde nadie tiene demasiadas respuestas, en donde las preguntas son muchísimas, pero que también creo que es la gran posibilidad de poder repensar la vida, casi digo así porque sería la vida con mayúscula, desde un lugar diferente. Y creo que esto nos lo debemos como humanidad. Porque antes de la pandemia tampoco estábamos tan bien. No creamos que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que tampoco estábamos tan bien. Entonces me parece que en nuestras manos tenemos esta posibilidad de encendernos y encender para generar esta confianza y esta esperanza dentro de lo posible, para tampoco caer en idealismos y en utopías que no nos van a llevar muy lejos. Bueno, dejo abierto ahora preguntas, si es que las hay, y agradecerles enormemente su atención. Bueno, espero que algo de esto les sirva. Por supuesto, te agradecemos a vos, Andrea, por este futuro que nos planteas con esperanza, con alegría, con esto de encender la llamita. Hablaste de las rutas, ¿no? De las rutinas, y bueno, es como recalculando, ¿no? Recalcular ese GPS y repensar la clase. Y yo me pregunto, y te pregunto, por supuesto, ¿cómo manejamos los tiempos, ¿no? Porque para dejar a un lado el currículum y resignar tal vez algún contenido, decir, bueno, creo este espacio para que los chicos trabajen esta revinculación. Por otro lado, también hablaste de conectarnos con otros docentes, a lo que, bueno, también necesitamos ese tiempo para hacer el trabajo en conjunto, pensando también en cómo hacemos, ¿no?, para lograr estos momentos que justamente apunten a esa revinculación. Me parece buenísima tu pregunta, por eso hice tanto hincapié en esto de lo posible, ¿no? Pues si no,
todo suena muy lindo, pero después cuando llegamos a la realidad hay que cumplir un horario, una currícula, y se nos fue el tiempo. A mí me parece que hay que incluirlo dentro de la misma currícula, dentro de la materia que cada uno esté dando, ver de qué manera poder como asociarlo, ¿sí? Cómo dar el espacio, eso por un lado. Y por otro lado, estar quizás atento a cositas muy simples, a cómo los recibo, a cómo nos saludamos, a cómo interactuamos, a cómo de repente, no sé, ponemos esto que ya se hace, ¿no? Pero ponemos la disposición áulica circular y vamos cambiando de lugar y no siempre es el mismo, y cómo me siento cambiando de este lugar, y cómo me miro. Me parece que es clave el poner el cuerpo. Los chicos vienen de esta pantallita donde no tenemos cuerpo, y el contacto es esto, ¿sí? Obviamente que cómo me contacto con el otro a través de la mirada, a través de una sonrisa, a través de pausar, a través de pequeños espacios, por ejemplo, antes de empezar un tema nuevo, bueno, a lo mejor hago un ejercicio de respiración cortito, 3 respiraciones profundas que sabemos, esta no es una charla sobre este tema, pero sé que todos lo conocen, sabemos que 3 respiraciones profundas logran equilibrar el sistema simpático del parasimpático, que genera una mayor oxigenación, y eso permite una mayor capacidad para poder aprender. Y duró 3 respiraciones profundas, no duran nada, no llegan ni a 2 minutos. Entonces, ¿cómo ir implementando todo ese conocimiento que lo tienen y que está en pequeños espacios posibles? No es armar grupos de autoayuda ni terapéuticos, porque no es el espacio del aula de aprendizaje. Pero me parece que también tiene que ver con cómo el docente transmite la materia que tenga que dar, o el tema que tenga que dar. Cómo lo transmite desde la vivencia, cómo lo vincula con cuestiones cotidianas. Me parece que desde ahí es una ruta, es un camino que puede permitir este entretejido, ¿no? Este ir entrelazando el conocimiento con la vivencia, con el sentir, con el pensar y con el hacer. No sé Nos si llega una pregunta a través de la plataforma, aprovecho para recordarles a aquellos que nos estén viendo por la plataforma que en el sector izquierdo hay un botoncito a la izquierda de la pantalla donde hay un icono de preguntar, y ahí pueden escribir la pregunta que quieran hacerle a Andrea. Hay una pregunta de Moira, de Maswich, que dice: así como nos diste tips para la revinculación entre los chicos y con los docentes, ¿nos podés dar para la revinculación familias-colegio? Bien, eso sería una ponencia en sí misma, pero vamos a tratar de dar, digamos, algunas pautas bien concretas. Creo que es clave el trabajo, digamos, también de revinculación con la familia, porque, a ver, a mí siempre me gusta plantear esto, ¿no? Muchas veces pareciera ser que los docentes son una especie y las familias son otras. Resulta que los docentes también son familia en unos aspectos, y hay familias que son docentes, o sea, a todos nos está pasando lo mismo. Entonces, me parece que de alguna manera el triángulo familia, escuela, alumnos, por ponerlo así, es fundamental. Entonces, ¿cómo se podría implementar esto? Me parece que con distintas actividades que se les puede pedir a un chico que las haga en familia, alguna charla que se pueda tener con las familias también están atravesando una situación muy compleja, y ahora se acomodaron a la virtualidad, y ahora hay que acomodarse de nuevo a los horarios de los colegios, ¿sí? Que implica ir y venir. Entonces, me parece que es fundamental el trabajo conjunto, otra vez, con cuestiones posibles. Cuestiones posibles puede ser, a lo mejor en esa primer charla que se tiene con los padres, bueno, plantear: estamos todos en la misma situación, ayudémonos. Hay funciones que son propias de los padres y hay funciones que son propias de los docentes, y a veces se confunden, y los docentes pasan a ser padres y los padres pasan a ser docentes. Entonces, teniendo claro la función de cada uno, bueno, ¿cómo nos podemos ayudar? Y
y me parece que entender otra vez que estamos todos en la misma situación, creo que puede aliviar, creo que necesitamos como ciertas, si lo tuviera que poner en una imagen como cierto bálsamo de, a ver, vamos despacito, nadie conoce exactamente bien cómo va a ser este nuevo año, nadie. Estamos planificando sobre, ¿sí? Sobre una especie de tabla en el agua. La tabla es fija, pero la base es movible, entonces ayudémonos. Me parece que si esto también se plantea desde el principio, se baja ese nivel de exigencia, no exigencia en el contenido, en lo que hay que dar, ¿no? Sino de exigencia emocional de hacer de cuenta que acá nada pasó. Acá pasó y está pasando. Y nos tenemos que ayudar más que nunca. Esa sería, no sé si la hice muy larga la respuesta, pero esa sería un poco la idea. Andrea, te agradecemos por supuesto por compartir tus ideas, tus pensamientos. Está disponible, como ya lo dijimos, en las redes sociales de Andrea, andy.saporiti, también su página web, andreasaporiti.com. Por supuesto, también queda grabada esta charla, así que gracias nuevamente por formar parte de este congreso. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y ojalá que algo de esto pueda ayudar en este año, que no va a ser fácil, pero bueno, a no perder la esperanza. Bueno, gracias.